Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas encontramos a diversos personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y, lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerlos. El mejor modo, entrando en la página web elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El volantazo que ha dado el PSOE con el tema de la autonomía del Sáhara ha abierto una nueva crisis entre los socios de gobierno. Los dirigentes de Podemos se oponen frontalmente a la decisión de Pedro Sánchez, al que acusan de haber traicionado a los saharauis y protestan por no haber sido informados, pero se niegan a romper para no perder sus cargos en los ministerios que ocupan. Nosotros somos coherentes, no hemos cambiado de posición. Quien es incoherente es quien sin dar explicaciones cambia la posición. Dos, desde luego, claro que no vamos a romper el gobierno porque lo que le faltaba a este país era tamaño y responsabilidad. Hasta 13 partidos con representación parlamentaria le han pedido a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso para dar explicaciones por el giro repentino que le ha dado a la política exterior española. El Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Junts per Catalunya, PDeCAT, BNG, CUP, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Coalición Canaria han registrado la petición. Pero Pedro Sánchez está desaparecido y tras su gira europea tiene previsto mañana viajar a Ceuta y Melilla. La única comparecencia prevista para mañana es la del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ayer se las vio y se las deseó para echar balones fuera en una rueda de prensa. Todos los periodistas le preguntaban por lo mismo y él trataba de esquivar el tema. Al final se vio obligado a dar por finalizada su comparecencia. Y esta es la última realmente, si no ya doy, porque entiéndanme, no es por no contestarles, he pedido una comparecencia urgente y a petición propia en el Congreso, pero entiéndanme que si lo hago es para dar cuenta de la posición de España a ellos y no aquí. No tengo ningún problema en contestar esas preguntas, pero sinceramente esta es la última. Yo creo, como este es el interés, además tengo que continuar otra cosa, ya terminaré la rueda de prensa. Respetamos la decisión del gobierno argelino. Gracias, muchas gracias. El Gobierno no ha aclarado si las autoridades de Argelia estuvieron informadas de la postura española. Argel lo niega, pero cuando el viernes el ministro fue interrogado al respecto, trató de dar a entender que sí. Mire, la diplomacia requiere de discreción y de no airear conversaciones, reuniones. Sí le puedo decir que tengo una relación muy fluida con mi homólogo argelino. Me consta que otros miembros del Gobierno, con sus homólogos también, y en el marco de esa comunicación fluida abordamos todos los asuntos. Director del Diestro, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, Javier, hoy en el Diestro publicáis que el Frente Polisario se está planteando incluso la posibilidad de denunciar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por colaboración con crímenes de guerra, por complicidad con crímenes de guerra, que es de lo que acusan a Marruecos, ¿no? Efectivamente, ante el giro este que ha pegado la política, como tú decías, la política exterior de España, como otros muchos giros que pega este presidente del gobierno, pues nos hemos hecho eco de unas declaraciones que ha realizado la prensa saharaui. El abogado del Frente Polisario, efectivamente, están estudiando la posibilidad de llevar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, por ser colaborador en crímenes de guerra. En realidad, bueno, yo no soy abogado ni nada por el estilo, pero tendría su lógica. Bueno, veremos. Ahora les preguntaremos a los abogados que nos acompañan en la mesa. Pero bueno, ¿qué te ha parecido este volantazo que ha pegado Pedro Sánchez de manera unilateral, al parecer sin consultar absolutamente con nadie? Tenemos dudas de que incluso haya informado al rey, que ha cambiado la política exterior española así, de un plumazo, de los últimos 50 años.
Bueno, el rey últimamente, como le firma de todo, pues bueno, da igual que le informe que no, porque seguramente lo que él le ponga delante lo firmará. Lo que no nos explicamos, o sea, es que esto es como fallar en una quiniela en todos los aciertos, ¿sabes? Es casi imposible hacer las cosas tan mal como las hace Sánchez, tan a propósito y tan a destiempo, porque si resulta que ahora tenemos problemas con el tema de la energía, con los precios del gas, con la electricidad, con la gasolina, y nos estamos poniendo enfrente del gobierno de Argelia en este caso, pues no se comprende muy bien lo que está haciendo. No, realmente Sánchez ya nos tiene absolutamente despistados, porque nos parece imposible que una persona en sus cabales pueda hacer las cosas tan rematadamente mal y de una forma tan ilógica. O nos quiere demostrar simplemente que él hace lo que le da la gana, que puede ser también. También puede ser, cada vez lo creemos más, que efectivamente es lo que hace. Este tema además ha causado una nueva crisis con sus socios, pero eso sí, los de Podemos, muy cucos, no quieren romper la coalición para no quedarse sin el despacho enmoquetado, ¿no? Bueno, recordarás aquella famosa intervención en una conferencia de Pablo Iglesias en la que dijo aquello de cabalgando en contradicciones. Bueno, pues Podemos lleva cabalgando en contradicciones desde el mismo día de su fundación. Entonces, esto no nos extraña. Ayer en la prensa Pablo Iglesias ponía a Sánchez verde por todo este asunto y mira, hoy ni su mujercita ni el resto de colegas que tiene ahí colocados en el gobierno han dicho esta boca es mía. El caso es que nos está llevando este gobierno, nos está llevando al agujero más profundo que podamos imaginar, y es que parece que no tocamos fondo todavía, no se sabe dónde está el fondo, porque cada día nos encontramos con una sorpresa más. Bueno, ya veremos cuál es la próxima. Cada día tiene su afán, mañana a ver con qué nos sorprende, efectivamente. Pero es que encima no nos da explicaciones. Pedro Sánchez está desaparecido, lleva los últimos días de gira europea, cuando tenía que volver se ha montado otro viaje y se va mañana a Ceuta y Melilla, justamente para no comparecer en la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados. No va a estar justamente para no dar explicaciones, y quien se va a comer el marrón otra vez va a ser el ministro Álvarez. Bueno, tampoco creo que esto se coma mucho marrones, porque hacen, al igual que hace el presidente, lo que les da la gana. Si te das cuenta, Sánchez no va a dar explicaciones. Álvarez corta una rueda de prensa cuando le hacen preguntas incómodas y directamente se va con la excusa de decir que él las explicaciones las dará en el Parlamento. Y por ponerte otro ejemplo, la ministra de Transportes ayer mismo decía que había alcanzado un acuerdo con los transportistas poniendo 500 millones de euros para abaratar el precio del gasoil profesional, y al momento de hacer ese anuncio ya son más los convocantes de esa huelga. Es decir, hay más plataformas y federaciones de transportistas uniéndose a la huelga. Es una tomadura de pelo continua, de principio a fin. O sea, esto es como un mundo de locos. Cualquiera que nos vea, si nos ve alguien desde un agujerito, dirá, pero estos están todos locos. Pues sí. Y tan tranquilos en casa, sin movernos, cuando vamos a pasar las canutas en muchos sentidos, por lo que se ve. Sí, bueno, lo de la ministra de Transportes de ayer también tiene delito, porque eso de prometer 500 millones que no iba a poner el gobierno. La mitad la ponía el gobierno, es decir, de nuestros impuestos, y la otra mitad que la pusieran las distribuidoras de petroleras, justamente, con lo cual no se acabarían repercutiendo, todo para bonificar el gasoil industrial. Y efectivamente, vamos, ni siquiera los de la patronal, Fenadismer y todos los que estaban representados en ese comité dijeron que de eso nada, y se han sumado también a la huelga, que no estaban, o sea, que menudo papelón. En fin, veremos lo que ocurre y estaremos muy pendientes de esa noticia que dabais hoy en El Diestro para ver si realmente el Frente Polisario lleva a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional como colaborador y cómplice en los crímenes de guerra de los que acusa a Marruecos, a ver si eso tiene o no recorrido. Así que Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Don Carlos Lacaci, a ver, ¿tiene posible recorrido una denuncia ante la Corte Penal Internacional de estas características? Yo la verdad es que aquí no veo esa viabilidad jurídica, porque son palabras o delitos, mejor dicho, muy gruesos y tienen que estar muy acreditados como autor, no tanto en el tema de cómplice. Sería muy complicado. Tenga en cuenta que los delitos
que son competencia del Tribunal Penal Internacional, son 4, son los delitos de lesa humanidad, delito de genocidio, de agresión y delitos de guerra. Pero si en algún momento, por ejemplo, esa Corte considerase que las autoridades de Marruecos han cometido alguno de esos delitos con el pueblo saharaui, el hecho de que Pedro Sánchez entregue el pueblo saharaui a Marruecos, ¿podría tener alguna derivada? A ver, todo se puede lógicamente argumentar jurídicamente y defender. Lo que pasa aquí estamos más ante una cuestión de soberanía con unos daños colaterales que luego efectivamente el pueblo saharaui tendrá que poner encima de la mesa. En cualquier caso, bueno, la denuncia que puede anunciar, en este caso, que ya ha anunciado el país, Argelia en este caso, ¿no? El abogado del Frente Polisario. El abogado del Frente Polisario. No confundamos a Argelia con el Frente Polisario. No, correcto, perdón, me he equivocado ahí. El abogado del Frente Polisario, bueno, pues si la ha anunciado que la va a instar, pues tendrá una investigación y tendrán que llevar adelante. Yo no le veo en este caso tanto largo recorrido a esa denuncia, máxime cuando ahora mismo estamos ante una situación que, aunque nos salgamos del tema en cuestión, pero que es la invasión de Rusia por Ucrania, donde yo aquí sí he alzado un poco ahí la voz y he puesto el foco, como otros juristas, en los que sí vemos claramente que Putin podría ser investigado por delitos, al menos de lesa humanidad, por esa persecución a la población civil y esos asesinatos que se está cometiendo de forma indiscriminada. En el caso del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez de España, yo creo que ha cometido un error de bulto total, una vez más, porque durante más de 40 años, bueno, pues no solo ha mirado en el lado, para otro lado, sino que ha estado del lado contrario, y en estos momentos en los que yo creo que es de todo menos oportuno, de repente pacta con Marruecos, aquí algo más nos estamos perdiendo y algún toque le ha tenido que venir, no sé muy bien de dónde, para que se haya despachado así. Pero lo que a mí me parece muy mal, y termino, es que estas decisiones que dice es de alta diplomacia, sí, igual que lo de Delcy cuando vino de Venezuela, una diplomacia que se despachó allí, increíble. Aquí la diplomacia tendría que haber sido, a nivel interno, despachar en el Congreso de los Diputados una cuestión tan importante como esta. Don Fernando. Y sobre todo porque es una cuestión de derecho internacional, como bien apuntaba antes mi compañero y querido ilustre jurista, es decir, Carlos, a ver, es una cuestión que, lógicamente, para mí, por supuesto, dentro de la humildad en la que yo tengo conocimientos en el ámbito del derecho internacional, se me va, ¿no? Pero, digo, para eso están los profesionales destinados a esto. Pero sí que, desde el punto de vista internacional, creo que es, entre comillas, y permítaseme, porque no creo que nos vean los niños a estas horas, es una cagada, pero mayúscula. Lo que pasa es que... Quiere usted decir un error. Exacto, sí, entiendo. Pero como yo asumo, lógicamente, lo que yo afirmo y lo que digo, en este caso yo creo que, como bien apuntaba Carlos, hay algo que nos estamos perdiendo, hay algo de la película, del capítulo anterior que nadie nos ha contado. Este señor está, yo creo que aparte ha acabado, el señor Sánchez, el Pedro, el guapo, está acabado, está haciendo movimientos que son imperiosamente necesarios porque alguien han debido llamar, y ya no solo de Europa, sino del otro lado del charco, para decirle, mira, si hay algún socio que ahora mismo me puede interesar en la zona en la que tú vives, señor, es Marruecos. Sabemos todos quién está detrás, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un interés, básicamente, una relación cordial, estratégicamente, con Marruecos. Y sabemos perfectamente que están allí. Es decir, con lo cual, alguna llamada, yo te estoy hablando es una opinión mía personal, creo que le han debido decir, o haces esto, o de lo contrario, el problema ya no va a ser tuyo, el de Putin, ni el de, para España, sino va a ser otro problema y va a venir del sur de tu país. Entonces, con lo cual, en ese de una situación totalmente controvertida desde el punto de vista internacional que la lleva a hacer esto. Ahora, las consecuencias, esto es vivir absolutamente, si nos pusiéramos delante de un televisor, cualquier director de cine o tendría materia para poder hacer una serie completa de lo que este señor está haciendo, y libre de Dios que nuestros hijos, nuestros nietos estudiarán lo que este señor va a hacer. Lo que no sabemos todavía es contar el final. ¿Qué digo, Javier? José Francisco. Bueno, pues yo voy a dar aquí una visión un poco diferente, ¿no? Que igual vamos a ser un poco polémicos, ¿no? Pero yo creo que esto es una jugada bastante interesante
de Pedro Sánchez y voy a explicar un poco por qué. Por favor. Me parece hasta, voy a tildarla de brillante, ¿no? Que alguien hable de Sánchez como algo inteligente nos Bueno. intriga enormemente, con lo cual, por favor, ilústrenos. Bueno, yo creo que por una parte es lo que han apuntado mis compañeros es así, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez está en una situación incómoda, bueno, lo hemos visto con las manifestaciones, con el precio de la luz y demás, y luego por otra parte está con un gobierno muy, muy complicado, ¿no? Pues los otros socios de gobierno pues no le quieren, ¿no? Pero él plantea y se saca de la chistera este tema del Sáhara, que es un problema que no está resuelto desde hace casi 50 años, es un problema enquistado, y él da una solución. Entonces ya para empezar, una persona que da soluciones se le mira de otra manera, ¿no? Y aporta una solución que además nadie conoce, que es muy interesante, porque hay una carta que dice Marruecos que le ha llegado, pero no sabemos qué dice la carta. Por lo tanto, como no Marruecos sabemos... ha mostrado parte del contenido de esa carta, la Sí. parte que le ha interesado a Marruecos, en la que Pedro Sánchez acepta y considera interesante la propuesta de Marruecos de dar una autonomía al Sáhara como provincia autónoma de Marruecos, pero no nos han mostrado el resto. Claro, y es ahí donde él se puede apoyar para decir, no, si yo estoy, como está diciendo ahora mismo el ministro, estamos dentro de las resoluciones de Naciones Unidas, estamos apoyando la legalidad, por supuesto. ¿Y por qué lo puede decir? Porque no sabemos lo que han propuesto, porque está oculto, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es que en esta estrategia que tiene de ir visitando países aparece como un hombre de Estado. Aparece un hombre de Estado, va ahora mismo a los de Ceuta y Melilla, no os preocupéis, yo os voy a salvar, porque gracias a este pacto vosotros vais a estar más tranquilos. Voy a quitaros el problema de la inmigración, no van a saltar la valla, etcétera, etcétera. Aunque luego no sea verdad, pero da esa solución. Y esto hace que inmediatamente parte de su gobierno se muestre en contra de él. Pero se muestra en contra de él, y como bien has dicho tú, pero se queda en el gobierno. Por lo tanto, muestra la incoherencia de sus socios. ¿Qué pensaría el votante de izquierdas? Que tiene un gobierno formado por PSOE y Podemos. ¿Quién es más de Estado? ¿Quién está proponiendo soluciones? Y sobre todo, ¿quién no es incoherente? Pues es el PSOE. Es decir, con esto se carga, las declaraciones de Yolanda Díaz son muy interesantes, ¿no? Y dice, nosotros siempre hemos pensado lo mismo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí si siempre has pensado lo mismo? Es decir, se la carga de un plumazo. Esta alternativa feminista de buen rollete que está formando Yolanda, se la carga de un plumazo porque demuestra que es mentira, que no hay coherencia ahí, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? El Congreso. No va al Congreso, pero si el Congreso está vendido. El Congreso está vendido porque nadie quiere que ahora mismo cambie la situación, porque le tienen al gobierno pillado y sacan de él todo lo que quieren. Son pequeñeces, ¿no? Y por eso juega el gobierno con eso. A ti te doy este acercamiento de presos, indigna a unos cuantos, pero como son los otros, a mí me da igual. A ti, y tiene todos contentos. Le da igual que vaya al Congreso que no, porque el Congreso está de su parte. Entonces él se dedica a ser hombre de Estado, y si le sale bien, y como decía Fernando, dentro de 2 días tenemos una foto de Biden con Pedro Sánchez, le habrá salido la jugada redonda. Y ahora ya me pueden fusilar. No, al contrario, le aplaudimos No. porque me parece muy inteligente la explicación que usted ha dado y me parece efectivamente que es una buena estrategia. Quizá nos había llamado a inducir al error cuando usted ha dicho que le parecía inteligente lo que había hecho Sánchez, porque hemos pensado que era inteligente como solución para el conflicto del Sáhara. Y eso no es inteligente para sus intereses personales. Claro. Ahí le damos totalmente la razón. No, efectivamente, director Francisco, me parece brillante, no Pedro Sánchez, sino tu intervención. Sí. De verdad te lo digo. Pero claro, en ese argumento, que está muy bien hilvanado, es muy maquiavélico. Tan maquiavélico, no digo tu argumento, digo la actitud, ¿no?, que tú has dibujado de ese escenario por parte del gobierno, porque, claro, le puede salir muy bien, como dices, si finalmente llega ese abrazo con Biden y finalmente a hombre de Estado y demás. Pero en ese paseo de países que pueda él estar haciendo, pone en juego una cosa que no es menor, que es el gasoducto ahora de Argelia, ahora sí. Entonces, bueno, brillante para sus intereses, como dice el director, y por eso le decía que estaba de acuerdo con él, pues bueno, maquiavélico más que brillante, pero nuevamente nos deja vendidos a los españoles.
Sí, pero ahí me faltaba lo tengo aquí apuntado, está la excusa de la guerra con Rusia. Si ya lo dijo el otro día en el Congreso, dijo, estamos en estos niveles de inflación por culpa de Putin. Y ahora... y de los camioneros. Y de Vale, pero todos. esos son todos ultraderechistas. Es decir, y no se va a salir de ese discurso. Pero La culpa si la tiene la guerra. La guerra si es malo. Argelia nos corta el gas ahí, no sé a quién va a echar la culpa ahí. Bueno, también de Putin. Pero si es que como es una batalla por el relato, es decir, o sea, yo estoy de acuerdo. Que creo que estratégicamente no es lo mejor para los intereses de los ciudadanos españoles. No en este momento al menos. Claro. Pero sería discutible si la solución al Sáhara es la solución de Marruecos o es el referéndum de autodeterminación, puesto que una opción nos enemista con Marruecos y la otra nos enemista con Argelia, con lo cual cualquiera de las dos tiene un pro y un contra. Eso sería discutible. Lo que sí parece evidente es que no es un momento adecuado para hacerlo, con la crisis energética que estamos sufriendo, con la guerra en Ucrania y con los precios disparados y además con una inflación galopante como la que tenemos en España. Es decir, poner en riesgo el suministro de gas en este momento para España o que se disparen todavía más los precios no parece el mejor momento. Pero en la línea, perdona, que ha dicho Francisco, es que le queda poco tiempo y está en tiempo de descuento, le queda menos de un año para las elecciones, o sea que a él el tiempo no le coincide con el tiempo del interés de España. Claro, por eso está viajando tanto. Lo que pasa es que, como bien decía el director, no es el mejor escenario para ahora mismo hacer o cometer este tipo de medidas, pero no le queda más, es decir, el agua al cuello. Y otros países, por ejemplo, ante una situación que hay tan sumamente dantesca con el tema de la energía, como lo es Francia, un país en el que en muchas cosas pues nos tenemos que a lo mejor mirar y decir realmente lo que tenemos que hacer o emular para tratar de hacer lo mismo, han reactivado reactores nucleares para conseguir hacer energía nuclear que, vale, independientemente de todo, pero es la más limpia, aunque sea peligrosa, pero es la más limpia. ¿Peligrosa? No, peligrosa. Digo, puede ser, puede segura, ser, no escucha, no puede ser la más peligrosa dependiendo de cómo se trate. Vamos, estás tratando uranio enriquecido. Pero, es decir, que ¿cuántos accidentes de nivel 5 se han producido a lo largo de la historia? Pues creo que recordar Fukushima y Chernobyl. Nada más, solo dos. Absolutamente dos. Solo dos accidentes de nivel 5, ningún otro. Ha habido, yo creo que más en gas. Ha habido muchos más en gas. Hay muchos más muertos en la carretera cada fin de semana. Eso se lo aseguro yo porque llevo ese tipo de asuntos. Tildar de peligrosa la energía nuclear. Pero bueno, pero hay una agenda esta que nos están vendiendo, gente de venta 30. Estamos comprando ese mensaje. Entonces siga. Si vamos a comprar lo que nos digan, esta izquierda medioambientalista, pues de acuerdo. Me lo dice muy bien como si yo lo vea. Todo lo contrario. Lo que pasa que es que, a ver, yo sí que soy de los que en su momento, no ahora, si es que todo se llegará a tiempo, o sea, a destiempo. O sea, España, teniendo las nucleares y las centrales nucleares que tiene, que funcionan, no sé si al 30%, porque yo creo de las que tenemos no funcionan más que 5 o 6. Es decir, tenemos 7 reactores funcionando en este momento. Ahora mismo, bueno, pues no sé si hemos llegado a tener hasta 20 o 19, 20, bueno, Valdellos 1, Valdellos 2, Asco 1, Asco 2, tal. Y los 7 que tenemos ahora tienen fecha de caducidad todos ellos. Pero es más, 2 de ellos tienen que hacer parada técnica en breve por cuestiones de realimentar uranio. Pues don Javier, ¿no será que cuando veas a tu vecino que se está poniendo las palabras a remojo, pon las tuyas, teniendo las centrales nucleares en las que tú puedes de alguna forma aminorar o acolchonar un poco lo que es el coste de la energía? Es decir, haga usted algo. Claro. Pues lo que está viajando. El señor está viajando. No sé si en Falcon, no sé cómo va, en taxi o en Gabifi. Escucha, pero es realmente penoso. Y claro, y el problema está es que las consecuencias no van a ir para él. Él seguramente, como el señor Zapatero, que ahora anda postulándose como hombre de la paz, como se postula como el próximo Nobel. Va buscando Nobel y no es tabaco. O sea, es que es alucinante. ¿Al recadero de Maduro? Sí, el señor Pero que es todo un cálculo electoral, es decir, él asume un riesgo y luego una ganancia. Si en esa ganancia se quita de en medio a la alternativa de Yolanda y Podemos queda a nivel de Izquierda Unida como antes de Podemos, si por otra parte sigue esta división en la derecha, Vox, Partido Popular, le salen los números y él lo único que quiere es que le salgan los números. Entonces, es verdad que es maquiavélico, ¿no? Como decías antes, ¿no? Pero esto que no estamos hablando de... Estamos hablando, pues eso, de House of Cards, estamos hablando de Iván Redondo, estamos hablando de este tipo de política que tenemos ahora, muy alejada del ciudadano, con muy poca ideología por detrás, con muy pocas propuestas y que lo único que busca es enfrentar a los bloques y cuanto más pongas a tu bloque enfrentado al otro, más, ¿cómo decirte?, más
de más razones te llenas. Es decir, da igual que lo hayas hecho mal, da igual que el precio de la gasolina esté así, es que vamos contra el otro y tenemos que ir todos juntos, ¿no? Y luego, ahora que veo ahí al ministro Álvarez, claro, luego la diferencia que tenemos entre unos ministros y otros es que Álvarez, incluso en esa comparecencia en la que ahora dice, por favor, no quiero más preguntas, demuestra una preparación y demuestra un temple, después también de cómo consiguió la expatriación de los ciudadanos españoles en Afganistán, etcétera. Es decir, el ministro tiene un empaque que no tienen los ministros de Podemos, la verdad. Entonces, la diferencia es brutal. Álvarez es el jefe que tiene, el presidente del gobierno, sí, que le obliga a estos papelones. Ya, bueno, pero que quiero decir que al final la imagen del gobierno no sale tan mal. Es decir, ahora mismo no sabemos qué pasará, pero como él consiga estas cosas, la foto, el no sé qué, dejar en evidencia a la parte del gobierno de Podemos que... Respecto a esa parte, le doy toda la razón, o sea, eso lo ha conseguido, ha puesto en evidencia a los de Podemos. También es verdad que hace ya tiempo que a Podemos se les ha caído la careta hace tiempo, desde vivir en Vallecas a vivir en un casoplón, a defender al pueblo saharaui y no dimitir del gobierno, no renunciar a su moqueta ante esta traición que dicen que ha cometido Sánchez, han quedado absolutamente desautorizados los de Podemos. Sí, pero había una esperanza, ¿no?, con este movimiento que estaba diciendo Yolanda Díaz ahí cuando se reunió fue Ada Colau, no sé qué, allí en Valencia fue, ¿no? Y pues ahí parecía, ¿no? Y además era un discurso muy del diálogo, muy de la matria, muy de buen rollo, ¿no? Y diciendo ya veremos si lo lidero yo o tal, ¿no? Parecía realmente atractivo y podía dar. Pero claro, si ahora ya viene manchado es que no te vas del sillón, o sea, o se van del gobierno y ganan un poco de credibilidad, que supondría, yo creo, que armar de razones a Sánchez para convocar elecciones y llevárselas de calle, o es que es una encrucijada. Lo que sí es cierto también, perdona Fernando, solo un matiz, que en ese tiempo de descuento que efectivamente él cuenta para las próximas elecciones y hace los números y probablemente le puedan volver a salir, es que todos los cisnes negros que ha tenido desde que es presidente de gobierno los ha sabido aprovechar, pues desde la Filomena, pasando por la pandemia, pasando por Putin y ahora quizá lo del Sáhara. Por eso yo te he prestado ahí mucha atención, porque efectivamente puede ser su cuarto cisne negro seguido, que aproveche, ¿vale?, para poder mantenerse en el poder. O sea que no es descabellada la idea, ¿eh? Y él juega muy bien, es decir, toda su trayectoria, que él ha jugado muy bien, o sea, su trayectoria de cómo le echa el Comité Federal del PSOE, cómo pasa a ser un afiliado más, recupera el poder, llega al gobierno a través de la primera moción de censura que tiene éxito. Es decir, su trayectoria como príncipe es brillante. Sobre todo porque señor director, déjeme hacer lo que además haciendo alusión a lo que acaba de decir mi queridísimo compañero, pero Pedro Sánchez no habría podido recorrer España con el Seat Ibiza estando el gasoil como está. Es decir, que ojalá hubiera pedido... O sea, que ahora lo recorre con el Falcon, estando el queroseno como está. Efectivamente, pero volviendo al tema de lo que estábamos hablando, ya le pasó a gente que hasta no... Y yo creo que si yo llamo o llamamos cualquiera de los que estamos aquí presentes al señor Sánchez, yo creo que nos aceptaría como amigo, por lo menos en su relación. ¿Por qué? Porque cada vez se decapita a la gente que tiene al lado. Ya le pasó a Ábalos. O sea, si a todo el que roza ligeramente a Sánchez y tiene o huele a una especie como tal, directamente se lo carga. Ya le pasó a Alcoletas. Si ya le pasó, es decir, le dijo, salta a los leones. Y le dijo, intenta tú que puedes, que tienes. Y es una de las cosas que era vicepresidente. O sea, y le dijo, cómete a Ayuso. Si tienes tantos bemoles, cómete a Ayuso. Le dejó morir. La dejó morir, no, claro, pues Ayuso se lo comió. Pero vamos, con patatas, no dejó nada. A Ábalos le pasó lo mismo, es decir, que yo creo que está falto, este señor presidente, está falto de tener gente de confianza ahora mismo que le pueda servir de acicate para hacer otro tipo de maniobras como la que, como bien apuntaba Carlos, de esos cisnes negros que llamaba, o de manchones que, lógicamente, en su legislatura, que desde luego vamos a estudiar en los libros de historia y sobre todo en los de psicología, querido director. Bueno, pues así está la cosa. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, puesto que tenemos otro foco de atención, la guerra en Ucrania. Como ustedes saben, las tropas de Vladimir Putin están tratando de ablandar a la población de Ucrania con bombardeos constantes y dirigiendo sus ataques contra objetivos civiles. Ahí sí que nos podemos encontrar con crímenes de lesa humanidad, efectivamente, con crímenes de guerra. Así que una pequeña pausa y les contamos cómo va esa guerra.
Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Vladimir Putin está intensificando sus ataques contra objetivos civiles en Ucrania. Las tropas rusas dispararon ayer contra la población para dispersar una manifestación en la ocupada Jersón y bombardearon un centro comercial en Kiev. El Kremlin ha iniciado también sus ataques contra la ciudad costera de Odessa, lanzando sus proyectiles contra una zona residencial. El ejército invasor, incapaz de tomar el control de la capital y otras ciudades, está recurriendo a los misiles de largo alcance para bombardear desde lejos. Tras 26 días de guerra, los avances sobre el territorio son escasos. El control ruso sigue limitado a la franja del este, que desde el norte en Chernígov discurre por la zona junto a su frontera en Kharkov, el Donbass, Mariupol y por el norte de Crimea hacia Odessa, en la parte sur, en el borde del Mar Negro. Don Fernando, así sigue la guerra en Ucrania. Pues así sigue y sobre todo así seguirá. Tenemos la fatalidad de haber coexistido, digo, nuestras vidas con yo creo que dicen, y aparte que en parte tienen lógica, que son ciclos, y detrás de una gran guerra siempre hay una depresión económica, ¿no? Y ha habido, ¿no? Por lo menos en las últimas que hemos padecido en la humanidad, ¿no? Esta no deja de ser una más, y sobre todo porque está en manos de alguien que sabe controlar perfectamente ese tempo, el tempo de una guerra, como buen militar que ha sido, ex miembro de la KGB, militar, es decir, que con lo cual tiene las artes de saber maniobrar en este tipo de... y no va a parar. El problema está en que tiene enfrente, que es lo que no contaba, es con las personas que le acompañaban para realizar tan campaña, ¿no? Militar, ¿no? Es decir, que las personas que él pensaba que le iban a asesorar desde el punto de vista estratégico, geoestratégico y militar, de una forma para, bueno, no como una guerra relámpago, pero sí muy parecido, pues le han fallado, ¿no? Y de hecho, pues bueno, yo creo que si yo estuviera en su pellejo, pues me daría mucho miedo vivir ahora mismo en Moscú viendo... El problema está, como he dicho antes y como he iniciado mi speech, es en que nadie sabe, salvo él, lo que va o lo que quiere terminar. De cualquier forma, el comunismo, lo hemos estudiado en las escuelas, y ya termino, querido Javier, don Javier, es decir, el comunismo tiene siempre, además, porque es que si hay algún tipo siempre tiene como una pauta que es misma, es decir, se conoce el carácter expansionista que tiene y sobre todo hacia los países occidentales, en los que él cree que son o tiene o ha tenido capacidad para poder gobernar. Ya desde cuando se realizó el golpe de Estado, Lenin en su momento, y estaba claro que lo que iba a someter al pueblo ruso, y los descendientes han seguido igual. Y el problema está en que la gente se pregunta, ¿no?, que si quiere el motivo de llegar quiere llegar a Odessa para controlar el mar. El mar Negro ya lo controla, si ya tiene Crimea, ya tiene la salida, el acceso al mar, al Mediterráneo, ¿no? El problema está en cuando quiere cerrar esa puerta al resto de Ucrania, cerrar la salida al Mar Negro y controlar toda la franja costera. Ya, pero es que el problema está también en Moldavia, que está al lado, y el problema está también en Rumanía, y el problema está en los países en los que se han reunido, que son los países que, quitando la Unión Europea, es decir, se han reunido con Zelensky, ¿sabes?, hace unos días, pues para realmente decir qué podemos hacer en el caso que realmente seamos atacados, incluso Polonia, es decir, que no está tan descartado. Entonces, ¿cuál es la siguiente pase o la siguiente meta? Pues solo lo sabe, yo creo que Putin.
Bueno, el tema estoy con Fernando en que esto no va a terminar mañana, ya nos gustaría, ni pasado mañana. Esto le queda un rato largo de sufrimiento para sobre todo la población civil de Ucrania y para el resto del mundo que, como bien dices también, pues asumimos las consecuencias o no nos va a quedar otra que ir contemplando esa depresión económica que puede ir viniendo, ¿no? Yo no pondría la etiqueta de comunista a Putin, yo de ponerle algo le pondría más imperialista, en el ansia de pasada de frenada que tiene por controlar, bueno, no solo las antiguas repúblicas de la Federación Rusa. Es un nostálgico de la Unión Soviética. Efectivamente, pero yo no sé hasta qué punto él comulga o no con ideas comunistas. Lo que desde luego comulga es con la maldad. Y la maldad con una persona que ha estado en la KGB y que controla mucho esos resortes por ahí, pues es peligroso y lo está demostrando. Ahí hay un actor que está poniéndose de momento de perfil, incluso está haciendo contradicciones, que es China, porque por un lado el otro día anunció que daba ayuda o que iba a dar ayuda para Ucrania, mientras que por el otro lado hace guiños, como no, a Putin, ¿no? Y a Rusia, que ha sido siempre socio estratégico de ellos. Según y cómo se comporte también el gigante asiático, China, yo creo que tendrá esto un desenlace de una o de otra forma, y ahí espero pues que China, que también tiene muchos intereses obviamente en Occidente, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, pues que ponga un poco de criterio aquí y que no nos lleve a lo que puede ser la mayor desgracia otra vez en la historia. Sí, la verdad es que la guerra ahora mismo está en un punto bastante, no sé si decir curioso, interesante, pero hay un cambio en la... Desde luego hay algunos aspectos que parecen apuntar a un cambio de la estrategia de Rusia, ¿no?, en cuanto a la guerra. Primero está, como decía la entradilla, está atacando en lugares que ya no son estratégicos, ya ha dejado de ir a aeropuertos, sitios de gasoductos, o por ejemplo, gasoductos no ha atacado ninguno, pero centros de combustibles y demás, y se dedica pues a lugares civiles, ¿no?, centros comerciales y demás. O sea, atacar a la población civil es muy significativo, porque si ya tenía puesta la prensa internacional en contra, ahora la tiene más aún, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, hay unas incógnitas que... Y luego la guerra está como en un parón, ¿no? Se sigue atacando Kiev, se sigue atacando algunas otras ciudades importantes que van resistiendo, pero no hay avances importantes, también lo comentabais. Y eso quizá pueda ser porque el ejército ruso se está replanteando su estrategia. Ya no es una guerra de avanzar y muy rápidamente y conquistar, sino que se tiene que replantear si sus líneas de suministro funcionan, si el material con el que ellos cuentan es tan bueno como ellos pensaban, porque hay muchos casos de equipos que están ahí tirados y por ahí, y luego sobre todo es una incógnita que es cuánto arsenal le queda, es decir, cuánto, si no puede generar porque le falta dinero, porque tiene las cuentas bloqueadas, porque no puede importar tecnología, ¿cuánto tiempo es capaz Putin de, cuánto le va a durar el arsenal que él ya tiene? ¿No? Porque todo esto que decíamos, ¿no?, y que comentáis vosotros, joder, ¿qué pasa con los países limítrofes? ¿Qué pasa con Moldavia, que también tiene una parte rusa? ¿Qué parte? O sea, bueno, pues que para entrar ahí tienes que tener armamento. Y ahora mismo las reservas rusas no están como cuando al principio empezaron. Y además la guerra, como bien decía Carlos, esto se está alargando, por lo tanto tienes que tener suministros. ¿Qué ocurre? Que vamos a entrar... bueno, según lo que yo puedo entender un poco, ¿no?, en una fase en la que si los ucranianos, como están demostrando, siguen resistiendo, el combate de poblaciones es muy difícil para los rusos. Es decir, pueden bombardear mucho, claro, pero entrar en una ciudad en la que tú no conoces ni el alcantarillado, ni conoces los recovecos, etcétera, es entrar en una ratonera. Habría que preguntarse cuál era la intención de Putin al iniciar la ofensiva. Muy probablemente era tomar el Donbass, asegurar el norte de Crimea y penetrar por el norte para tomar Kiev, destituir al gobierno de Zelensky y poner un gobierno títere, y con eso, más o menos asegurado, retirarse y no ir a más. Quizás ha encontrado una mayor resistencia de la que él esperaba. Efectivamente, el pueblo ucraniano ha sorprendido a propios y extraños con la defensa que están haciendo.
han contado con una serie de lanzamisiles Stinger que son muy letales para helicópteros, aviones, tanques y cosas por el estilo, unos lanzamorteros, una serie de armamento que ha frenado enormemente el avance de las tropas por tierra, y de allí que quizás ahora esté aplicando el sistema Grozny, lo que hizo en Chechenia, es decir, masacrar con constantes bombardeos a la población civil en un intento de ganar fuerza en una presumible posición negociadora en las conversaciones que están manteniendo Moscú con Kiev, pero que no hay una mayor estrategia militar a partir de este momento. Yo coincido con usted en que quizás no se puede plantear una gran campaña de estancia, de ocupación militar en el país por falta de suministros, pero cual tiene que forzar mucho el castigo a la población civil para masacrar con bombardeos todo lo que pueda y ver qué gana en cuanto a negociación en ese terreno. Es que es el problema, porque en el momento, es decir, para cuando tú consigues, una vez que has invadido el país o has tomado una determinada posición, yo no soy militar, pero sí que lógicamente ya no solo tomarla, sino mantenerla. Es decir, el problema está, tú hablabas antes de una ratonera, ¿no? Todos sabemos lo que pasó en Stalingrado, porque lo hemos estudiado, ninguno estaba ahí. Es decir, el tomar una determinada posición, a lo mejor puedes llegar hasta la posición, pero el problema está en que en el momento que la tienes, pues, date cuenta que están alrededor. Es decir, vale, he llegado hasta este punto, pero claro, en este punto lo tengo que defender y tengo que poner y apostar ahí a la gente. Claro, capitular un país, es decir, que el gobierno de un país como Zelensky, en el que aparte está recibiendo, nosotros no sabemos, pero está recibiendo porque lo han dicho y por activa y por pasiva, y creo que salió el otro día el representante de Exteriores de la Unión Europea diciendo que se iban a tomar o adoptar otras medidas todavía mayor de sanciones a Rusia. Le está haciendo polvo porque precisamente para tú poder mantener un ejército en unas condiciones para poder mantener las posiciones que tomas, una vez que accedes, tomas, dices, vale, fenomenal, la aviación te puede llegar a conseguir, la aerotransportada o cualquier otro tipo de, es decir, te puede conseguir tomar un punto, pero claro, tienes que mantenerla. ¿Con qué lo mantienes? Pues tienes que enviar víveres, tienes que... Claro, si no tienes, claro, ese es el problema. Y claro, y tienes ahí a Zelensky, perdón, ya termino, tienes ahí a Zelensky, un gobierno, o sea, un presidente de un país en el que se ha hecho fuerte, está recibiendo y sigue recibiendo material militar, es decir, para defensa, no como decía el gobierno, armas defensivas y ofensivas, o no sé qué. Ay, Virgen Santa. Pero que además, como decía Javier, claro, ya la idea primera, que yo estoy de acuerdo, que sería poner un gobierno títere, con una oposición tan fuerte del gobierno ucraniano, es imposible, eso ya no es viable. Es decir, ahora simplemente tienes que negociar territorios, supongo yo que es lo que tienes que hacer, y mientras tanto dure la guerra, ¿no? Como decía Amenábar, mientras dure la guerra, ¿qué ocurre? Que están las sanciones a los oligarcas rusos que les están quitando propiedades, les están quitando barcos, etcétera, que tienen que hacer una presión ya en las altas esferas muy fuerte, ¿no? Y unida a esto que ha pasado, o sea, que ataquen a su propio pueblo, a los propios rusos que se están manifestando con armas, es que eso ya es de un nivel de nerviosismo muy grande, ¿no? Yo no sé, a mí creo que cuanto más dure esto, peor le va a ir a Putin, no sé cómo saldrá. Luego hay otra cuestión que también es interesante observar, y es en las negociaciones que ya se han ido produciendo entre Rusia y Ucrania, donde, bueno, las últimas informaciones parece que indican que de los 6 puntos que se ponían encima de la mesa, en 4 estaban de acuerdo. Hombre, para una empresa tan grave y tan seria como está siendo este conflicto bélico o esta invasión de Rusia a Ucrania, que estén ya de acuerdo en 4 de 6 puntos, parece que podría llevarnos a lo contrario a lo que hemos dicho, o al menos que yo comento, que esto creo que le va a durar todavía bastante, pero es porque esas supuestas negociaciones, yo creo que no son del todo ciertas, digo en los puntos en los que se está de acuerdo, porque vamos a ver, si la mayor querencia de Putin es que no entre en la OTAN ni en la Unión Europea Ucrania, y ya ha dicho Zelensky que de acuerdo, que ok, que no van a entrar, pues hombre, de ahí podría hacer un gesto de un alto en fuego, por ejemplo, o de un corredor humanitario más serio donde pueda ayudar a la población civil a salir, y antes al contrario, ni corredores humanitarios a respetar prácticamente, ni por supuesto alto el fuego. Entonces,
¿qué pretende Putin realmente? ¿Está jugando de verdad en serio y está poniendo las negociaciones como arma de presión o realmente va a respetar en los puntos en los que se llegue? Eso sería otra. Hay una de las cosas que yo creo que deberíamos hacer, sobre todo, y a recolación de lo que has dicho, Francisco, sobre el tema de la situación que ahora mismo tiene Putin, que son herméticos, como cualquier país comunista ahora mismo, igual que China, son herméticos y no se sabe realmente lo que está pasando dentro. Pero sí que es muy, muy claro y notorio, por lo menos la percepción, de que como buen nacionalsocialista, es decir, como bueno, pues como lo fue Adolfo Hitler o cualquier otro tipo de sátrapa y de asesino, se empieza a dar baños de masas. No sé si sois conscientes de que, claro, ahora lo que sale al exterior es que Putin llena un campo con 200.000 personas, hace la una propaganda, arenga, ¿no? La propaganda de la guerra. Claro, la propia propaganda. Y yo creo, humildemente, que la solución de esto a que termine pronto la tiene el propio pueblo ruso. Es decir, los que realmente están en contra de Putin y de lo que está haciendo, porque son los que están viéndose perjudicados. Ya no los oligarcas que han perdido sus pretensiones y sus posesiones, lo que sea, sino simplemente el propio pueblo que ve que realmente ya no el que le importe que haya encerrado McDonald's o el Zara o lo que sea, sino que realmente la visa ahora, lo que tiene es para enterrarlo. Fernando, que pagan es tan alto como que una señora de 95 años por un papelito vaya así detenida. Vinieron y la detuvieron, ¿no? Bueno, pues o sea, ella... Y cuando no, les ponen ahí en la sombra, si no es que le matan. Vete a saber. Por eso te estoy diciendo que yo creo que humildemente la solución a lo que a esto este señor quiera llegar la tiene, entre otros, su propio pueblo, el propio pueblo. Estoy de acuerdo. Ya lo hacía Hitler. Hitler le encantaba salir con los chavos, y además con los niños, y hacer, bueno, la propaganda que hacía Joseph Goebbels funcionaba súper bien, igual que el nacionalsocialismo, pues lógicamente en este caso el comunismo. Pues la guerra en Ucrania, una de las excusas que ha utilizado Pedro Sánchez para justificar el elevado coste de los carburantes, algo que, como les estamos contando, ha puesto en pie de guerra a los transportistas, que han estado hoy en su 9º día de huelga y así van a continuar. Los transportistas han anunciado movilizaciones para el próximo domingo. El Comité Nacional de Transporte por Carretera organizará manifestaciones a las que se han sumado ya los taxis, los vehículos de alquiler, las ambulancias, los autobuses discrecionales y también las grúas de asistencia en carretera. Como ustedes saben, de momento el Ministerio de Transportes, la única alternativa que les está ofreciendo es bonificar el precio del carburante industrial con esos 500 millones de euros de los que el Gobierno pondría solo la mitad y la otra mitad la tendrían que poner las petroleras, algo que contrasta muy notablemente con los 20.000 millones de euros que anunció Irene Montero para planes de igualdad o con los 2.193 millones de euros que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para una constelación de satélites. Sí, les contamos, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica aeroespacial, con el que pretende impulsar la innovación en el ámbito aeroespacial. La dotación de este plan, que se realiza en colaboración con Portugal, asciende a 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones. Entre los objetivos se incluye la puesta en marcha de una constelación atlántica, un programa de satélites que permitirán observar la Tierra para monitorizar costas y bosques con el fin de observar fenómenos como el cambio climático. El Gobierno defiende que mirar al futuro pasa también por mirar el cielo, y para mirar el cielo y ver cómo evoluciona el cambio climático va a destinar 2.193 millones de euros que muy probablemente hubieran sido más que suficientes para encontrar una solución al conflicto de los transportistas. No sé qué les parece. Yo la verdad es que, hombre, no lo sé, la situación es muy complicada, don Javier, pero no pasa por otra que tener que negociar y tener que, no sé si tú a lo mejor, ¿qué posible solución darías? Al conflicto de los transportistas es muy fácil, bajar los impuestos del carburante para que bajen los precios. Pero es muy fácil, pero esos 20.000 millones que se ha destinado a un ministerio, dárselos a las... No, yo estoy ahí con el director, yo lo dije al inicio del programa. Lo que no se puede hacer es todo menos alargar la agonía de estos profesionales y del resto de autónomos que estamos asfixiados. Si usted quiere de verdad ayudarlos, la ayuda tiene que ser hoy en base, como bien dice Javier, de poner el contador a cero de los impuestos mientras haya ese estado excepcional, que para eso son los estados excepcionales. Hoy mismo
creo que han anunciado o estaban viendo la posibilidad de un nuevo estado de alarma. Bueno, este hombre, ¿qué pasa? ¿Que lo va a solucionar todo a base de decretos y de estados de alarma? Pero vamos a ver... Ya le declararon ilegal un estado de alarma. 2 veces inconstitucional. Y quiere volver a recurrir a la lo tercera mismo. Inconstitucional. Baje usted los impuestos, señor presidente del Gobierno. Baje los impuestos, anúlelos, suspéndalos hasta que pase este estado excepcional, que pocas veces suceden por fortuna, ¿no?, en la vida y en el mundo. Pero cuando suceden, un gobernante tiene que dar la cara y tiene que hacer y tomar medidas. Y si no, se irán a pedírselo a su casa. Claro. O sea, si no, al final, no, al la final calle, el pueblo va a ir como a decía su casa Francisco, a buscarle. ¿por qué la calle ya por fin estalla? Porque ya no puede más. Pero es que fíjate lo que acaba de decir Javier, es decir, ambulancias, taxistas, acabo de leer que Danone va a no recoger la leche de sus proveedores, etcétera. Entonces, los barcos parados, no llega el producto. Claro, pero la única, o sea, tú necesitas dar una solución ya mismo. Y es que hay veces que no te queda otra más que la única solución que hay en la mesa, y es eso, lo que está en tu mano, bajar los impuestos. Si ya bajaron los de la luz, ya se bajó un tanto por ciento el IVA, bueno, pues puedes decir, mira, va a ser provisional, no os miento, dentro de un tiempo lo volvemos a subir porque necesitamos ingresos, pero ahora necesitamos que la gente le llegue el alimento. Pero ¿sabes lo que ha dicho Francisco, la ministra? Lo que ha dicho es que si ya en esas negociaciones tuvieron claro las grandes asociaciones que eliminando los impuestos o bajándolas no les iba a solucionar gran cosa. Señora, usted primero elimínelo y bájelo en lo que está en su mano y luego ya veremos. Pero no, claro, como esto no les va a llegar, pues no hago nada. Bueno, pues usted siga sin hacer nada, ya veremos dónde vamos. Es que ella compra en Sánchez Romero. Claro. Claro. Es distinto. Totalmente. Claro, Fernando, es un despropósito. Sí, es un porque es que, claro, así con eso yo también gano. ¿Sabes? Claro, tengo el sueldo y tengo esas prebendas y tengo ese tipo de garantías. Pero cada día que pasa es dramático. Mencionaba José Francisco ahora mismo. Efectivamente, Danone ha anunciado que si en 24 horas no hay un acuerdo para solucionar el conflicto, mañana mismo parará las 4 plantas que tiene en España para fabricación de productos lácteos y las 3 plantas que tiene para aguas minerales. Una empresa como Danone puede paralizar mañana en 24 horas si no hay una solución a esto. Esto ha sido inédito, esto es inédito. Esto, por lo menos desde, insisto, la transición en adelante, yo no lo he vivido nunca en más de 40 años que llevamos en España de democracia. Pues suma y sigue de cosas excepcionales por un gobierno que está paralizado. Por empecinamiento de un presidente que no quiere dar su brazo a torcer, que podría haber solucionado esto hace una semana bajando los impuestos de los carburantes y no ha querido hacerlo porque no le da la gana. Pero que además habría sido ponerse una medalla. Porque él lo puede perfectamente, como hemos dicho antes, camuflar, que lo venda, un relato en el que yo soy una persona que está con vosotros, os entiende y tal, bueno, pero es que es necesario, porque lo que decís, o sea, ni las grandes ni los grandes sindicatos, ni las grandes asociaciones de transportistas, o sea, esto ha salido de la gente de más abajo. O sea, es un movimiento muy popular. Entonces, al que se están uniendo ahora todos. De los no subvencionados, Francisco. Exactamente. De los no están subvencionados. Entonces, es muy difícil ir contra la realidad. Esta es una realidad ya que es muy complicado de manejar con eslóganes, con promesas de 500 millones, que bueno, ya veremos cómo lo vamos a hacer. Esto se necesita algo mañana, y que lo vean ellos, que vayan al surtidor y digan, hombre, ha bajado 50 céntimos. Si mi hija se queda sin Danones, desde luego voy a la Moncloa a cogerlos. Bueno, en fin, que se apee del burro el presidente del gobierno, que tiene en su mano la solución a un conflicto nacional de larguísimo alcance que está afectando a muchísimas familias españolas y a él parece no importarle. José Francisco Sigüenza, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, Fernando Fanego, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, don Carlos Lacasi, también por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros, pero no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película esta noche, Apache, un western fantástico protagonizado por Burt Lancaster, que encarna a un guerrero apache que está muy disgustado porque el gran jefe Jerónimo ha decidido retirarse, harto ya de las constantes luchas contra el ejército después de tantos años de batallar. Este guerrero pretenderá plantar cara a la caballería y hacerlo de una manera muy violenta e intensa. Lo que pasa, que no le van a poner las cosas fáciles. Disfruten ustedes de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.